Muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la Sociedad Bolivariana y de los que están interesados en estos comentarios de historia que tratamos de hacer todos los jueves. Hoy completamos 239 encuentros. Eso ya va para largo y naturalmente tenemos un archivo sumamente importante de todas estas conferencias. Vamos a ver cómo, de todas maneras, están en YouTube. Las pueden ver el que quiera. Hoy tenemos un acontecimiento sumamente importante porque lo va a dirigir y hablar tal vez el historiador más importante que tiene el país en estos momentos, que es el doctor Antonio Cacua Prada. Gran amigo de hace muchísimos años, un hombre que se conserva divinamente, sobre todo mentalmente. Es un escritor maravilloso, ha hecho muchísimos libros. La biografía la leeré más adelante. El tema para hoy era Padre nuestro Bolívar, nos dejaron sin patria. El doctor Antonio Cacua Prada nació el 11 de febrero de 1932, un año antes que yo. Le gané. Sí, en San Andrés, provincia de García Rovira, en Santander. Sus padres, educadores, periodistas y músicos, lo formaron en estas disciplinas, estudios en la escuela pública de su tierra natal y después los padres eudistas, que obtuvo el bachillerato en el Externado Nacional Camilo Torres. Se doctoró en Ciencias Económicas y Jurídicas y se graduó de Periodismo Radiodifusión y se licenció en Ciencias de la Comunicación y especializó en Derecho Laboral, Cooperativismo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Ocupó muy importantes cargos en los ministerios de Gobierno, Trabajo, en la Presidencia de la República, en la Gobernación de Santander, y fue representante a la Cámara y senador por la circunscripción electoral del departamento de Santander en varios periodos. Actuó como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia en Guatemala, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, durante los gobiernos de los presidentes Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Miquel y Julio César Turbay, la mejor época. Se destacó como profesor catedrático y jefe del departamento, decano y rector de la universitario, tratadista y conferencista. En el periodismo sobresalió como un redactor, colaborador, director y corresponsal de agencias de diarios y revistas, radioperiódicos en Colombia y en el exterior. Cofundador del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, director del Círculo Periodístico de Bogotá, presidente de la Organización de Asociaciones de Periodistas Iberoamericanos, OIP, fundada por el Decanato Académico Especial y Periodista Luis María Anzón. Miembro de número de las Academias de Historia de la Sociedad Bolivariana de Colombia y de la Lengua de Colombia, correspondiente de las Reales de España, socio honorario y número correspondiente de numerosas academias colombianas y extranjeras y de organizaciones culturales.
y patriótico. El Boletín de Historia y Antigüedades también participó como órgano oficial de la Academia Colombiana de Historia de 1980 a 2001. Ostenta numerosas condecoraciones y distinciones, diplomas nacionales e internacionales. Ha publicado más de 100 libros y folletos, o decenas de ensayos, discursos, prólogos y artículos. Ganó varios concursos sobre historia y literatura. Conoce la mayor parte de los países del mundo. Durante 28 años ocupó la rectoría del Instituto Universitario de Historia de Colombia y por espacio de 8 años la vicepresidencia de la Academia Colombiana de Historia. Preside actualmente la Academia Patriótica Antonio Nariño y el Instituto San Martiniano de Colombia. Algunas de sus obras: La libertad de prensa en Colombia, La Generala, Los Morales del 20 de julio de 1810, Manuela Sáenz, Colombia en la historia, entre otros. De manera que, como ven, es una verdadera autoridad en historia. Tiene todos los títulos que se merece uno de los hombres más letrados aquí de Colombia, y además de ser un magnífico amigo, un gran ciudadano, es un personaje para nosotros sumamente interesante. Adelante, doctor Antonio. Muy bien. Muy distinguida y apreciada audiencia. Con verdadera congoja y sentimiento de colombiano, cumplo el deseo de nuestro muy digno presidente de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia, don Miguel Santamaría Dávila, de finalizar la serie de coloquios que cada jueves semanalmente se transmitieron por Zoom a cargo de un académico bolivariano durante el presente año. Como el programa se realizaría el jueves 4 de diciembre, o sea hoy, y por diferentes situaciones no se conmemoraría el 17, Día de la Muerte del Genio de América, en la ciudad de Santa Marta, decidí hablar sobre los últimos días de nuestro padre y libertador, el general Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, precedido de una breve introducción de por qué hemos perdido el sentido de patria. Saludamos a nuestra respetada audiencia con el poema Llegó diciembre con su limpio cielo, con la luz inigual de sus mañanas, con su rico equipaje de alegrías, de recuerdos, amores y esperanzas. Y cómo no, si acompañado viene del que le da la paz a nuestras almas, del hijo del humilde carpintero y de la excelsa reina inmaculada. Salve diciembre, mes de los hogares, tregua de Dios en nuestras luchas diarias. A saludarlos vuelan mis memorias, mis sentidas,
Memorias castellanas. Nos dejaron sin patria. Meses antes, a su vil asesinato, el mártir de la democracia, mi admirado maestro e incomparable amigo, don Álvaro Gómez Hurtado, me invitó a una impactante conferencia sobre Colombia ante el año 2000, con la cual el inolvidable periodista y hombre de Estado inició un ciclo, la historia de Colombia a la luz del año 2000, en la Universidad Sergio Arboleda, fundada por él en Bogotá, con su correligionario y compañero don Rodrigo Noguera Laborde. En su extraordinaria disertación se refirió en forma insistente a la importancia de la historia como conocimiento fundamental y base necesaria para la conformación de una identidad, en el caso de Colombia, por ignorancia y por ausencia, se ha perdido. Se dolió el conferencista de la falta de conocimientos históricos de la gran mayoría de los ciudadanos y en especial de los universitarios y profesionales. A veces saben más de la historia y de la geografía de otros continentes que la del suyo propio. Parece inconcebible, pero es la realidad, afirmó. Esta situación se ha agravado en los últimos años. A la ausencia de la enseñanza de la historia patria se debe la disminución del patriotismo y los grandes padecimientos y males que ocurren hoy en Colombia. El célebre prelado francés Jacobo Benigno Bossuet afirmó: la historia y la religión son los dos polos del eje sobre el que giran todas las cosas. En nuestro país perdimos el sentido de patria cuando la UNESCO, dirigida por el Partido Comunista, nos envió una misión oficial a dos técnicos, Michel Simenko, ruso, y Enes Tachuski, polaco, quienes se incrustaron en el Ministerio de Educación en 1976 y 77 y borraron las enseñanzas de la historia de Colombia, la geografía, la cívica y la urbanidad de los programas de estudios secundarios. Razón tuvo Ernesto Renan al apuntar: el culto de los antepasados es de los más legítimos. Los antepasados han hecho de nosotros lo que somos. No puede esperarse patriotismo de las nuevas promociones de ciudadanos, porque ellos no saben nada de su patria, de sus sufrimientos o de sus glorias. Entre más conozcamos nuestra historia, mejor conocemos a nuestra patria y mejor podemos servirla.
Conoce a tu patria y te conocerás a ti mismo, dijo el atildado escritor español Ernesto Jiménez Caballero. Y vamos a la historia. Largas, muy largas, fueron las horas pasadas en vela la noche del viernes 7 de mayo de 1830 en la casa del señor general Pedro Alcántara Herrán, ministro de Guerra y de Marina, en la ciudad de Bogotá. Víspera de la salida con destino al más allá de nuestro padre y libertador Simón Bolívar. Yo estoy resuelto a irme de Colombia, a morir de tristeza y de miseria en los países extranjeros. Ay, amigo, mi aflicción no tiene medida, porque la calumnia me ahoga. Le escribió a su copartidario don Joaquín Mosquera. Su salud cada día se levantaba más. La ingratitud de la gente y las traiciones estaban a la orden del día. Ni para qué describir la triste despedida con la libertadora del libertador. Todo parecía un funeral anticipado. Sábado 8 de mayo de 1830, a las 9:30 de la mañana, don Simón montó en la bestia que le tenían preparada, miró fijamente a Manuelita, le hizo una inclinación de cabeza y con la mano derecha le dijo adiós. El miércoles 1 de diciembre de 1830 atracó a las 7:30 de la noche en el muelle de la ciudad de Santa Marta el bergantín Manuel del hidalgo español don Joaquín de Mier y Benítez, donde viajaba la sombra temblorosa de quien fuera el general victorioso de 466 batallas, con las cuales liberó a 5 naciones. La corbeta de guerra Grampus de los Estados Unidos, enviada al Caribe a perseguir piratas que casualmente estaba en Sabanilla, escoltó al Manuel. En ella se encontraba asignado el médico neoyorquino George Knight. En silla de brazos bajaron a su excelencia al desembarcadero y allí saludó de mano a todas las personas que salieron a recibirlo. Luego, en una berlina, lo trasladaron a la antigua casa del consulado. En ese recinto, por primera vez, lo examinó el médico de 34 años, nacido en Falaise, Francia, Alejandro Próspero Reverén, de reconocida idoneidad profesional y quien había revalidado su título en la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena de Indias. Esa misma noche,
El doctor Reverén expidió el primer boletín médico de los 33 que suscribió en los 17 días siguientes. En ese momento, era cirujano mayor del ejército por nombramiento que le había hecho el comandante general del departamento, general Mariano Montilla. Por esta razón, se convirtió en el médico de cabecera de nuestro ilustre enfermo. Por solicitud del general Montilla, el doctor McNair tuvo oportunidad de ver en 3 ocasiones al Libertador. El galeno estadounidense le diagnosticó un paludismo crónico. En tanto, el francés conceptuó una tisis galopante. Los dos calificaron la situación de muy grave. El lunes 6 de diciembre, en el coche del señor don Joaquín de Mier, llevaron a don Simón a la quinta de San Pedro Alejandrino para que respirara el aire fresco y puro que bajaba de las limpias y albas cumbres de la Sierra Nevada. El viernes 10 de diciembre de 1830, invitado por el general Mariano Montilla y acompañado por el doctor Reverén, llegó a la quinta de San Pedro Alejandrino el excelentísimo señor obispo de la diócesis, Monseñor José María Esteves, a dialogar con el enfermo. El prelado, natural de la ciudad de Bucaramanga, era buen amigo del Libertador, constante y leal bolivariano. Cuando el pastor le habló de confesarse, Bolívar le respondió: ¿cómo saldré yo de este laberinto? El prelado le ofreció un espejo para que se mirara y le comentó: con esos ojos se va a morir. A lo cual le respondió el enfermo: con esos ojos no me muero yo. A continuación, el diocesano le hizo un breve interrogatorio, recibió su confesión y le dio la absolución sacramental. Al salir de la alcoba, el reverendísimo exclamó, pleno de satisfacción: alma grande, generosa y santa, nacida para el cielo. Eran las 5 de la tarde. Momentos después, don Simón dictó al escribano público José Catalino Noguera, en su entero y cabal juicio, memoria y entendimiento natural, y protestando vivir hasta la muerte como un católico fiel cristiano, su testamento en 14 cláusulas y la última proclama. Entre tanto, enviaron a un obrero de la hacienda de nombre Joaquín por el cura de Mamatoco, población cercana
para que se trajera el santo viático. El humilde ministro de Dios, presbítero Hermenegildo Barranco, quien dependía del clérigo Domingo Fernández, encargado de la feligresía de Mamatoco, se vino a pie, acompañado por el acólito Manuel Lobo y Rivera, un joven ocañero de poco más de 16 años, quien después fue un alto dignatario de la iglesia antioqueña, y unos sencillos aldeanos. Cuando oyeron la campanilla que anunciaba la llegada del Santísimo, los asistentes salieron a recibirlo, llevando luces y regando flores a la entrada de la casa. Al penetrar el improvisado desfile a la alcoba de su excelencia, este pronunció: saquen esas luminarias, que esto parece procesión de ánimos. El señor obispo Esteves se revistió con los ornamentos y le administró al libertador la comunión, quien la recibió con edificante devoción. La gente siguió conmovida la emotiva ceremonia. Concluido el acto religioso, el padre Barranco y sus acompañantes se regresaron al lugar de su precedencia. Todos estaban impresionados. El notario don José Catalino Noguera empezó a leer la alocución que en entero y cabal juicio firmó el libertador ante el distinguido eclesiástico José María Esteves, el obispo. El comandante José María del Departamento General Mariano Montilla, el comandante de armas de Santa Marta General José María Carreño, el general de división Laurencio Silva, el auditor de guerra y marina del departamento doctor Manuel Pérez de Recuero, el teniente Fernando Bolívar, su sobrino, los coroneles José de la Cruz Paredes y Belfort Hinton Wilson, edecán de su excelencia, el primer comandante de milicias de Barranquilla y Soledad, Juan Galén, el juez político de Santa Marta, Manuel Ufueta, el médico de cabecera, doctor Alejandro Próspero Reverendo, el capitán Andrés Ibarra, edecán de su excelencia, el capitán y el teniente de la guardia de su excelencia, Lucas Méndez y José María Uribe. Simón Bolívar, libertador de Colombia, a los pueblos de Colombia. Colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de medio de vosotros, mi cariño me dice que debo haceros la manifestación de mis últimos deseos.
No aspiro a otra gloria que a tu consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos, obedeciendo al gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario, dirigiendo sus oraciones al cielo, y los militares empleando su espada en defender las garantías sociales. Don José Catalino no pudo concluir la lectura. Su emoción no se lo permitió. Le fue preciso ceder el puesto para terminarla al doctor Manuel Recuero, quien ocupaba el cargo de auditor de guerra. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Hacienda de San Pedro de Santa Marta, a 10 de diciembre de 1830. Bolívar. Cuando acabó de pronunciar las últimas palabras, su excelencia, desde la silla en donde estaba sentado, dijo con voz ronca: sí, al sepulcro es lo que me han proporcionado mis conciudadanos, pero los perdono. Ojalá yo pudiera llevar conmigo el consuelo de que permanezcan unidos. Sobre esta escena escribió el doctor Reverend. Al oír estas palabras que parecían salir de la tumba, se me cubrió el corazón, y al ver la consternación pintada en el rostro de los circunstantes a cuyos ojos se asomaban las lágrimas, tuve que apartarme del círculo para ocultar las mías, que no me habían arrancado otros cuadros muy patéticos. Dicen, sin embargo, que los médicos carecen de sensibilidad. Eran casi las 10 de la noche. El prelado se ausentó de inmediato. A continuación leyeron el testamento. Al día siguiente, sábado 11, Monseñor Esteves regresó a San Pedro Alejandrino y lo firmó como primer testigo. Los síntomas de la enfermedad de su excelencia se agravaron a partir del sábado 11, según el boletín número 13. A las 7 de la mañana del viernes 17 de diciembre, el médico tratante en el boletín 32 anunció: la muerte del paciente está próxima. En la mañana del 17 de diciembre de 1830, el presbítero Domingo José Fernández Nájera le aplicó el sacramento de la extremaunción. Silencio. Me parece ver la figura adusta y respetable del médico Alejandro Próspero Reverén,
Saliendo del aposento, donde solo se escuchaba la respiración anhelosa de Simón Bolívar, y con voz grave decirle a los pocos fieles amigos que se apretujaban en el corredor de la estancia: señores, si queréis presenciar los últimos momentos y el postrer aliento del libertador, ya es tiempo. Cabizbajos y conturbados penetraron a la alcoba los generales Mariano Montilla, José María Carreño y José Laurencio Silva, los edecanes Andrés Ibarra, José La Cruz Paredes y Belfort Hinton Wilson, el generoso hidalgo español don Joaquín de Mier, dueño de la hacienda de San Pedro Alejandrino, quien cedió su mansión para el postrer descanso del héroe. El juez político de Santa Marta, don Manuel Hueta, su sobrino predilecto, el teniente Fernando Bolívar, y los militares Lucas Meléndez, capitán de la Guardia, y el teniente de la misma José María Molina. La invalidez pulmonar y la amibiasis crónica habían terminado con la vida del genio de América. Contaba 47 años, 5 meses y 23 días. Solo se oyeron los callados sollozos de su fiel mayordomo José Palacios, sollozos que apenas lograron hacer más patético aquel silencio en el cual temblaba el dolor reprimido de rudos militares que, para no llorar, apretaban con todas sus fuerzas las empuñaduras de sus sables, 1000 veces gloriosos en las batallas de la libertad. Así escribió Indalecio Nieva Ruiz. El reloj de péndulo acababa de dar la 1 de la tarde y marcaba 3 minutos y 55 segundos. En ese instante, los rosales sitimundos cerraron sus pétalos. La orquestación susurrante de los verdes tamarindos suspendió su abanicada canción y el mar detuvo su oleaje y entró en un infinito reposo. Entonces se percibió el murmullo de las oraciones que musitaba la mestiza ecuatoriana Fernanda Barriga, la magnífica cocinera que Manuelita Sáenz trajo de Quito en 1828 y cuya sazón tanto le agradaba a su Simón. Ella, por encontrarse preparando el yantar, no alcanzó a verlo en sus últimos momentos. Era la única mujer que estaba allí ese viernes 17 de diciembre de 1830. ¡Qué infortunio! Ese Bolívar galante de ojos inquietos, centelleantes, de corazón de fuego,
de gentiles y dulces palabras, de caricias estremecedoras, de exquisito besar. No tuvo en sus últimos días el tierno consuelo de una caricia femenina, ni la mirada compasiva de una mujer, ni unas manos bondadosas que calmaran la sed de su insaciable dolor. De todas aquellas decenas que, que transitaron por su vida, ninguna se hizo presente para cerrar sus párpados en el último adiós. Cuentan las crónicas que en el desfile fúnebre de San Pedro Alejandrino hasta la Catedral Samaria iba una damita de tez pálida, acompañada por dos señoras cubiertas con un rebozo negro, y en sus manos llevaba un ramo de rosas blancas. Y entre lágrimas y suspiros susurraba rezos, plegarias. Era Anita Lenoir, la bella francesita que Bolívar reconoció en 1812 en Punta Gorda, luego Salamina, al iniciar la campaña admirable, y a quien por segunda vez encontró en Tenerife y le prometió volver algún día cuando se silenciaran las dianas de la guerra, y le cumplió su palabra. Al pasar por Tenerife, 17 años después, camino de la heroica ciudad amurallada, envió a su inseparable mayordomo José Palacios a buscarla. Como no la encontró, le dejó una nota diciéndole que su patrón la anhelaba. Anita, al recibir el estimulante mensaje, organizó viaje a Cartagena, pero ya no lo encontró. Continuó hasta la ciudad fundada por don Rodrigo de Bastidas y llegó el 18 de diciembre, un día después del fallecimiento de su secreto puro. Anita Lenoir regresó aniquilada a Tenerife, donde murió en 1868. En carta a doña María Concepción Loperena de Fernández de Castro, refiriéndose al Libertador, le expresó este entrañable testimonio. Nadie lo ha amado tanto y tan tiernamente como yo. Han pasado 195 años desde el fallecimiento del padre de la patria, y su pensamiento visionario permanece intacto, sin que hasta el presente lo hayamos realizado. Por el contrario, las nuevas generaciones ya no saben quién fue Simón Bolívar, ni mucho menos conocen la epopeya de su vida, porque ahora nos enseñan en las escuelas, colegios y universidades la historia de Colombia. La historia patria ha sido borrada de los programas educativos.
Esa ausencia es la causa de todas nuestras tragedias y desgracias. Se ha perdido la identidad nacional, la formación de ciudadanos patriotas. Ahora, quienes se refieren a nuestros próceres y mártires lo hacen bajo el apelativo de novela para denigrarlos y calumniarlos. Por eso, muy bien afirmó el académico, historiador y economista don Adolfo Meisel Roca: me parece un poco facilista caer en una leyenda negra del Libertador, como parece estar sucediendo por estos tiempos, porque últimamente está de moda bajar del pedestal a Bolívar. En 1829, el Libertador escribió en Quito, Ecuador, un artículo periodístico que tituló Una mirada sobre la América española, donde expresó: no hay buena fe en América, ni entre las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento. Esta es, americanos, nuestra deplorable situación. Si no la variamos, mejor es la muerte. Todo es mejor que una lucha indefinible, cuya indignidad parece crecer por la violencia del movimiento y la prolongación del tiempo. No lo dudemos, el mal se multiplica por momentos, amenazándonos con una completa destrucción. Los tumultos populares, nos obligan al final a detestar de la vida política. Hemos perdido las garantías individuales cuando por obtenerlas perfectas habíamos sacrificado nuestra sangre y lo más precioso de lo que poseíamos antes de la guerra. Y si volvemos la vista a aquel tiempo, ¿quién negará que eran más respetados nuestros derechos? Nunca tan desgraciados como los vemos al presente. Gozábamos entonces de bienes positivos, de bienes sensibles, entre tanto que en el día la ilusión se alimenta de quimeras, la esperanza de lo futuro, atormentándose siempre el desengaño con realidades acerbas. Este escrito de hace 196 años parece haber sido redactado ayer por la actual situación de nuestro país. Era la visión profética de nuestro padre mortal. No se equivocó el gran José Martí cuando sostuvo: Bolívar tiene que hacer todavía en América. No hemos logrado libertarnos de la anarquía. La consolidación de Colombia no se ha alcanzado. No aflora el bienestar del país.
No existe la unión, no se han conseguido las urgentes garantías sociales. La felicidad de la patria es un sueño. Los partidos no han cesado, antes se han multiplicado. El clamor de angostura, de moral y luces son los polos de una república se disipó. Su angustiosa proclama de despedida se olvidó. Los países se ahogan en un piélago de corrupción. Su doctrina, su ideario, su cátedra la aniquilaron. Solo quedan algunos recintos sagrados, como las academias, donde permanece y se mantiene encendida la llama perenne del amor a la patria. Hace falta el libertador para que vuelva a revivir el decreto que promulgó el lunes 12 de enero de 1824 en Lima y cuyo texto reza: teniendo presente primero que una de las principales causas de los desastres en que se ha visto envuelta la República ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos por algunos funcionarios que han intervenido en ellos. Segundo, que el único medio de extirpar radicalmente este desorden es dictar medidas fuertes y extraordinarias. He venido en decretar y decreto. Artículo primero. Todo funcionario público a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto a la pena capital. Artículo segundo. Los jueces a quienes según la ley compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena. Artículo tercero. Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el artículo primero. Artículo cuarto. Se fijará este decreto en todas las oficinas de la República y se tomará razón de él en todos los despachos que se libraren a los funcionarios que de cualquier modo intervengan en el manejo de los fondos públicos. Imprímase, publíquese y circúlese. Dado en el Palacio Dictatorial de Lima a 12 de enero de 1824, cuarto de la República, Simón Bolívar, por orden de su excelencia José Sánchez Cabrión. En el mensaje a la Convención de Ocaña del 29 de febrero de 1828, el presidente Bolívar expresó: la corrupción de los pueblos nace de la indulgencia de los tribunales y de la impunidad de los delitos. Mirad que sin fuerza no hay virtud, y sin virtud perece la república.
Grandes pensadores han sostenido: la historia es el troquel prodigioso en que se funda el alma de las nacionalidades. En cambio, la indiferencia por nuestra historia es el síntoma más significativo del debilitamiento del alma nacional. La historia constituye el factor más esencial de esa unidad de competencia, considerada como el factor mismo de la nacionalidad. Por eso es indispensable intensificar y fomentar ampliamente el estudio para la historia de Colombia. El ilustre académico don Rey escribió: solo los pueblos que arraigan vigorosamente sus raíces en el pasado son los pueblos que pueden evolucionar constantemente y serenamente hacia el porvenir. El gran filósofo español, miembro de la Real Academia de Historia, don Julián Marías, anotó: la causa capital de todas las deformaciones es el pavoroso olvido de la historia que ha acontecido en todos los países de Occidente. Es aterrador el olvido de la historia en el mundo actual, especialmente entre los jóvenes. No es esta la causa profunda y rara vez adivinada de muchas inquietantes y fenómenos sociales y políticos de la América hispánica. Sí, si la historia fuese poseída y vivida, si estuviese presente, esto no podría ocurrir. Volvamos a la enseñanza de la historia para poder decir con verdadero orgullo de colombianos el verso inmortal de don Miguel Antonio Caro: patria, de tus entrañas soy pedazo. Salve ciudad de Santa Marta, tu belleza natural está cargada de remembranzas y de historia. Tuviste el privilegio de dolor y de honor de recoger los últimos suspiros del padre de la patria y guardar bajo tu suelo durante 12 años las sagradas reliquias del primero y mejor ciudadano de Colombia. Y también, en medio de la infinita amargura de la iluminación de un pueblo, viste partir por tu bahía, regazo iluminado del Caribe, los restos venerandos del gran patriota Simón Bolívar, como un testimonio silencioso y solidario. Allí está la quinta de San Pedro Alejandrino, con sus sombreados tamarindos, sus jardines y sus rosas. En sus playas se aquieta la bravura del mar y empieza la paz de las conciencias. Tu limpio cielo ilumina el despertar de los espíritus. Por eso a tu alero encantador se acogió Simón Bolívar a buscar la calma que había de menester su agitado corazón para entregárselo tranquilamente a Dios. Las brisas marinas que en ensoñación la acarician y la orquestación infinita de las olas integran la sinfonía de su magnificencia.
Como peregrino de inquietudes intelectuales, tienes mi alma embargada en la más vibrante de las emociones. Salve ciudad de Santa Marta, mi pensamiento es tuyo, y ante el sepulcro vacío del resucitado por la gloria, coloco esta invocación bolivariana. Venía de batallas, venía de derrotas, venía de los Andes a morir frente al mar. Una lúgubre agonía quema los párpados en la frente y angustia que la avidez mortal. San Pedro Alejandrino, jardín de Santa Marta, entre el mar y la sierra fue su rincón de paz. La sierra con el alto penacho de su nieve, el mar con su oleaje de azul, de espuma y sal. Dorados tamarindos dieron vida a su gloria en vísperas del tránsito ya roto en ideal. Recogieron los árboles el rumor de su acento y lo retuvo el agua del vasto litoral. Diciembre 17, San Pedro Alejandrino, el reloj dio la una y paró su tic-tac. Hora final del héroe, del soñador de América, del Quijote y del Cristo que armó la libertad. Su extraña voz profética se escucha todavía, más alta que los Andes, más sonora que el mar. Cada vez que renace la conciencia del mundo, su mensaje recobra fulgor de eternidad. Padre nuestro Bolívar, en este nuevo aniversario de su paso a la gloria, brindámosle al campeón de la libertad sudamericana, al genio de América, el homenaje de nuestra devoción y de nuestro afecto, e imploremos sus luces para que vuelva a brillar sobre nuestra amada Colombia el sol amoroso de la paz, de la democracia y de la libertad. Y digámosle con el poeta colombiano Carlos Castro Saavedra: Padre nuestro Bolívar, que estás en Santa Marta, santificada sea tu amargura inmortal. Vénganos ese reino de espinas de tu alma, y que al hablar de patria se haga tu voluntad. El pan de libertades que amasaste con lágrimas, dásnoslo hoy lo mismo que un día en Boyacá. Perdona nuestras deudas, somos arcilla humana, vaso de ingratitudes, polvo de iniquidad. En el abismo oscuro de burdas tiranías, o en la inútil venganza de guerras fratricidas, Padre nuestro Bolívar, no nos dejes caer. Libra a tus 6 pueblos de ambiciones mezquinas, y con las 6 auroras que alumbran tus cenizas, haznos un evangelio de tu recuerdo. Amén.
Magnífico, espléndido. ¿Qué estamos hablando? Sí. Bueno, hemos escuchado una conferencia verdaderamente maravillosa. Y verdaderamente el gran profesor y maestro, doctor Antonio Capabra, nos ha deleitado con un análisis verdaderamente sorprendente y sobre todo lleno de verdad y de realidad para la realidad que estamos viviendo. A estas horas de la vida es indispensable recordar la memoria del Libertador, acercarnos a su grandeza, acercarnos a la percepción maravillosa que tenía del futuro de un pueblo grande y generoso que había respaldado al Libertador en la consecución de la libertad. Muchas cosas nos duelen todos los días en lo que vemos en las noticias, en las desigualdades, en la pobreza intelectual de nuestros dirigentes y gobernantes que muy poco parecen conocer la realidad del país y sobre todo la maravillosa grandeza de sus aspiraciones, sus recuerdos. Por eso yo veo que esta conferencia ha sido absolutamente extraordinaria, por lo cual procederemos no solamente a guardarla cuidadosamente en nuestros archivos, sino que iniciaremos ya el proceso de su publicación, porque esto es algo que los colombianos deben saber y que es absolutamente oportuna, que es absolutamente necesaria para poder salvar lo que nos queda de la patria hoy tan golpeada por cosas tan miserables y pequeñas. Tenemos pues que guardar ese sentimiento con mucho orgullo, con serenidad, pero también con toda la decisión de preservarlo y mostrarlo como un punto luminario de nuestra esperanza. En este año ya terminamos esta serie de conferencias, llegando a esta que es la 239 y que nos acercamos ya a la fecha en que el Libertador murió en Santa Marta. En la oportunidad que tuvimos hace un tiempo, muy poco, al cumplirse los 500 años de la vida de Santa Marta, tuvimos oportunidad de participar allá para tratar de engrandecer el pensamiento, que ha sido el programa que hemos manifestado y que hemos soportado durante tanto tiempo. Todas estas conferencias, todos estos esfuerzos que hemos hecho por llegarle a la gente, constituyen la realidad o algo que es fundamental para el progreso de la patria. De manera que no nos queda más que agradecer muy sinceramente, de corazón, la maravillosa conferencia del maestro, profesor e historiador Antonio Cuarto Prada, como un tesoro de todos estos documentos que estamos dejando y que estamos sosteniendo para preservar la gloria de nuestro gran libertador. Quiero abrir el espacio para ver quienes quieren hacer algún comentario a lo que han escuchado. Yo también quería felicitar a don Antonio Cacua por esta bellísima conferencia que, aunque conocemos los hechos, el recuento poético y maravilloso, con tanto rigor histórico,
hace que sintamos de nuevo esa tristeza infinita del Libertador, y esa lectura de la proclama nos devuelve al momento actual, como él mismo lo había dicho, en un deseo que todavía como patria no hemos cumplido. Es de no solamente un recuento histórico, sino de una actualidad completa, el análisis que él hace. Felicitaciones, y es de verdad, como dijo el doctor Miguel Santamaría, un tesoro poder guardar esta poesía histórica. Muchas gracias. Muchas gracias. Miguel, Carlos Rodado. Adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar a Antonio Cacua Prada por esta admirable, maravillosa intervención. En verdad, pocas veces escucha uno una ofrenda de admiración por una persona a quien realmente todos los, no solo colombianos, sino todos los americanos, ¿no?, debemos admirar, ¿no? Simón Bolívar. Lo que Antonio nos ha hecho hoy es un repaso de frases aleccionantes del Libertador que siguen todavía interrogándonos, ¿no?, diariamente. Esa invocación que el Libertador hizo en los instantes postreros de su vida a la unión de colombianos, a la unión de los colombianos, es precisamente lo que en este momento no ha sido posible y ve uno muy difícil que se pueda lograr en los momentos actuales. Lo que vemos es una batalla de egos. No tienen, ¿no?, los líderes actuales realmente el sentido de la unión. Sí. Y por eso el país está en el borde de un abismo. Todas las cosas que el Libertador dijo en esa parte final, como lo que dijo a lo largo de su vida, lo señalan realmente como un verdadero profeta. Difícilmente puede encontrar una persona, uno en la historia, que haya dicho tantas cosas que siguen teniendo vigencia, y no solamente en nuestro país, sino que en muchos países de América y del mundo. Felicitaciones pues a Antonio, y felicitaciones también a Miguel, que es el que propicia, digamos, este tipo de encuentros y, por supuesto, estas conferencias. Yo creo que la de hoy ha sido en verdad, ¿no?, una cátedra. De manera que muchas gracias, Miguel, ¿no?, y felicitaciones a ti, que has sido el autor, digamos, de todo esto que se vive ahí en la sociedad bolivariana, ¿no? Pues muchas gracias, Carlos. Carlos Rodado no llega, está hablando en estos momentos. Muchas gracias por su intervención. ¿Quién más quiere decir alguna cosa? Gracias, doctor Santamaría. Doctor Cacua, doctor Santamaría, mil y mil gracias por esta magnífica conferencia que nos indica... Andrés Pizarro. ¿Perdón? Andrés Pizarro. Me pusieron Pizarro, doctor. Eso después enfrento a la tecnología. Rodríguez Pizarro. Bueno, corregido. Ok, muchas gracias. Entonces, Bueno, doctor, mil gracias por esta magnífica conferencia, doctores. Sin lugar a dudas, con este tipo de charlas, nos está indicando que en esta noche oscura, en este túnel sin fin, encontramos un punto fuerte de luz. Un reflector que simplemente nos indica que se va a desbordar este túnel oscuro en que nos encontramos. Y esa luz, sin lugar a dudas, es Bolívar y las manifestaciones que a lo largo de su vida hizo. Mil gracias por recordarnos esa cuestión. Doctor Cacua y doctor Santamaría también, ustedes que han vivido y que conocen poco de letra menuda, yo no he podido entender el motivo, la razón
por la cual Belisario Betancur firmó el decreto que eliminaba la historia de nuestros pensus académicos. ¿Ustedes me pueden dar alguna luz sobre el particular? Mil gracias de nuevo. Gracias. Ese es un momento. Está preguntando. Ese es un momento sumamente oscuro. Y vamos Igual que el túnel en el que estamos, doctor. Le voy a pedir a Antonio que nos cuente algo sobre eso. Definitivamente, nuestro colega Belisario de Betancur se murió con el secreto. No diga eso, doctor Cacua. Se lo llevó. Se lo llevó. Es cierto. En algunas veces tuve la oportunidad de decirle algunas cositas así pasajeras y fuera de sonreírse, no dijo nada. ¿Nos mató? Doctor Santamaría, ¿usted tiene alguna luz? Mire, a mí me tocó estar muy cerca de ese joven, Belisario Betancur, que vino de Antioquia en unos momentos sumamente difíciles, porque era el momento en que habíamos caído en la primera gran dictadura que le cayó al país. En ese momento se juntaron las fuerzas de quienes creíamos en la democracia, que sentíamos que estábamos ante un gran peligro porque se estaba terminando una parte fundamental de nuestra historia. Entonces, dentro del grupo, que era numeroso y muy bien montado, que es un punto que nos falta todavía de profundizar aquí en estas conferencias, había varios temperamentos y varios pensamientos. Entre ellos, pues naturalmente se veían personas que no compartían totalmente nuestra manera de pensar. Yo fui compañero de Belisario Betancur en la última prisión que él tuvo. Estuvimos presos después del grado de Diego Uribe Vargas en el Colegio del Rosario. Y como había mucho movimiento y mucho sentimiento dolorido en ese momento por lo que estaba pasando, con Juancho Pardo y otros magníficos amigos, fuimos a dar a la cárcel por varios días. En esa oportunidad tuvimos la oportunidad de conocer un poco más a quienes estábamos en ese compromiso. Yo recuerdo que en realidad muchas de las cosas que nos comentaban el buen Belisario no concordaban mucho con nuestra manera de pensar. Él eso lo cubría magistralmente, su manera de pensar y su dialéctica. Pero naturalmente en él siempre brilló un sentimiento de izquierda, que indudablemente apareció no solamente en esa época, sino que se manifestó paladinamente en su gobierno, que nos dejó partes muy graves para nuestra historia, como haber acabado con el estudio de la historia para los jóvenes colombianos. Yo creo que eso aclara bastante cuál fue el principio y cuál fue el final de toda esa parte de la participación de Belisario. ¿Alguien más quiere decir algo? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Cacua. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Pues que fue un grave error realmente
acabar con la enseñanza de la historia y refundirla en un grupo desordenado de ciencias que llaman ahora humanidades, en donde se refunde absolutamente todo, ¿no? Historia, geografía, le meten antropología, cívica, y entonces los alumnos no terminan aprendiendo bien ninguna de esas disciplinas. Y como tú lo decías, Miguel, de pronto ese afán reformista nos hizo que desapareciera la historia de los pénsumes, ¿no?, en Colombia. Y eso sí que ha sido grave y terrible. Uno lo ve, por ejemplo, en el famoso informe de la verdad, pues la historia la quieren reducir a la historia, a los últimos 30 o 35 años, ¿no? O si todo lo importante no hubiera sucedido a partir del momento en que surgieron estos movimientos armados, ¿no?, contestatarios del orden constitucional. El haber eliminado la historia de los pénsumes, como lo decía Antonio en su intervención, yo creo que ha sido verdaderamente costoso para el país. Si no se conoce la historia, difícilmente un ciudadano puede salir a votar, ¿no?, bien informado o con conciencia, y sobre todo tratando de que no se repitan los errores que se han cometido en el pasado. Durante el gobierno de Betancur se promovió un llamado Pacto de Paz. Podría tener otro nombre, pero así fue. Y yo recuerdo que se creó la primera, digamos, la primera comisión de paz. Fue una propuesta del doctor Carlos Lleras. Y el doctor Betancur dijo, muy bien, pero usted, doctor Lleras, va a ser el presidente de esa comisión. Miren, yo soy un admirador de Carlos Lleras, porque me hice en el Departamento Nacional de Planeación cuando él estaba pues en el apogeo, digamos, de su prestigio político y en su más brillante lucidez intelectual. Pero me tocó presenciar en el Consejo de Ministros un debate entre Carlos Lleras Restrepo y el doctor Turbay Ayala. Como conservador yo estaba en una posición objetiva y les quiero decir que vi grande a Turbay y vi pequeño al doctor Lleras. Y cuando le digo pequeño, no me refiero pues a la estatura física, sino a la capacidad dialéctica para poder desarrollar los argumentos. El doctor Lleras defendía en ese momento el perdón para los delitos atroces. Y Turbay le empezó a citar artículos e incisos del derecho internacional humanitario, de las convenciones de Ginebra, en fin, ¿no? Se mostró realmente como un verdadero, ¿no?, sabio, digamos, en el conocimiento de todas esas leyes internacionales. Turbay había sido ministro de Relaciones Exteriores. Y entonces él no aceptó de ninguna manera que se perdonaran los delitos atroces. Me refiero a Turbay Ayala. Y creo que Turbay Ayala fue el único de los presidentes que ha tratado de hacer acuerdos de paz, pero poniendo una condición. Primero, entregan las armas, ¿no? Nada de pactos bilaterales de paz. El Estado no puede dejar de existir de ninguna manera. Los armados en armas, los contestatarios, sí pueden entregarlas, pero el Estado no puede dejar de existir. Etimológicamente el Estado significa eso, stare, lo que está, lo que permanece. No puede tener ausencias, no puede tener paréntesis. Y ahí se cometió un grave error porque el presidente Betancur amnistió a 3.000 guerrilleros del M-19. Vino toda esa tragedia que no voy a repetir aquí, ¿no? El robo de 5.000 armas en el Cantón Norte, el robo de la espada de Bolívar, 20.000 cosas, e incluso el atentado que fue más bien un holocausto,
¿no?, del Palacio de Justicia. Y ahí se cometió ese primer error y vinieron todos estos procesos de paz, ¿no? El último de los cuales fue el de 2016, ¿no?, que el presidente Santos, ¿no?, lo tiene todavía en su cabeza y quiere revivirlo. Por eso él realmente apoya al candidato o a los candidatos, porque tiene varios, ¿no?, que revivan, ¿no?, todo lo que fue el acuerdo de 2016, que no acaben con la JEP y que sigan haciendo todos estos procesos en los cuales lo único que hemos visto es que el Estado ha sido engañado, y lo que es peor, como sucedió en ese gobierno del doctor Santos, el Estado negoció como un ejército arrodillado, como si el Estado fuera un ejército perdedor, y la guerrilla de la FARC, ¿no?, imponiendo todas sus reglas y todas sus condiciones, incluyendo pues un tribunal, ¿no?, que lo que hemos visto hasta ahora realmente allí es impunidad. De tal manera que, ¿no?, estos errores no solamente se cometieron en relación con la enseñanza de la historia, sino que se han cometido, ¿no?, en relación con otras cosas graves, como estas negociaciones de los acuerdos de paz, precisamente por no leer la historia, por no conocerla. Gracias, ¿no?, Miguel. Doctor, su comentario hace referencia a un punto que ha sido constante en nuestra historia. Comisiones de paz, desde la guerra de los supremos, desde los Gólgotas y los draconianos, automáticamente se estableció una comisión de paz. Y esa ha sido nuestra constante. Y siempre el bandido sale bendecido y beneficiario de lo que no ha podido con las armas, lo ha logrado en materia política. Claro. Entonces seguimos cometiendo ese error constantemente, y ese error lo redondeamos con lo que fue mi pregunta. ¿Cómo explicar que Belisario Betancur, en estos momentos me acuerdo de la frase aquella de la patria por encima de los partidos, haya firmado un decreto con el cual la cátedra de historia se confundió con la de geografía, con la de cosmografía, con la clase que usted quiera? Pero es que el error ese ha sido, y lo estamos pagando y lo vamos a seguir pagando hasta que no corrijamos esa situación. Tenemos que hacer los esfuerzos posibles para restaurar la clase de historia para nuestros bachilleres, para todos nuestros estudiantes. Gracias. Eso es cierto, mi querido doctor Andrés Rodríguez. Eso ha sido sumamente grave lo que se hizo en eso, y mucho más grave para lo que estamos viviendo hoy fueron los acuerdos de paz logrados con el M-19. Yo creo que ahí llevamos nosotros nuestra propia tumba, y ahí es donde tenemos que poner el punto de claridad para defender las instituciones hoy seriamente amenazadas. Por eso ha sido, y esa es la respuesta que hemos querido dar nosotros desde la sociedad bolivariana a todos esos infundios dañinos y malos que se han presentado alrededor de esto, porque hemos visto que personajes que nunca pensamos que fueran capaces de hacer lo que hacen, consolidaron unas veces como presidentes de la República, porque vimos dos presidentes tremendamente dañinos. Uno Samper y el otro Juan Manuel Santos. Mucho daño hicieron, y sobre todo han logrado perpetuarse en esas diferencias y en esos conceptos que son muy difíciles. Aquí es donde estamos trabajando en la sociedad bolivariana para aclarar esos puntos que son fundamentales, porque la historia nos la confundieron unos buenos amigos y nos la hicieron aparecer como si fuera una solución lo que era un sacrificio.
Yo creo que, por ejemplo, la labor que debe hacer la sociedad bolivariana en el curso del año entrante es precisamente aclarar hasta donde sea posible todas esas inmensas fallas que se cometieron tal vez de buena voluntad, pero también con una intención pérfida, que fue, por ejemplo, darle autoridad para producir leyes a los guerrilleros. Eso es algo verdaderamente inaudito. Pero eso lo estamos padeciendo hoy y vemos que a pesar de las críticas que te presenten, salen muchas personas a defender esos planteamientos. De manera que creo que se nos está presentando para el año entrante y en forma indispensable el tratar de aclarar esas situaciones que han creado unas circunstancias sumamente graves y peligrosas para el mantenimiento de la paz, de la democracia y de la grandeza del centro. Eso es absolutamente cierto y es lo que necesitamos corregir hasta donde sea posible. Y aquí seguiremos en la sociedad bolivariana dando esa lucha. Esperamos que nos acompañen, como nos han acompañado hasta ahora, y que inviten a más personas que estén pensando lo mismo a que se unan en esta lucha de información y de análisis, no solamente de la historia que vino de más atrás, sino de la terrible que hemos tenido de la penetración comunista en el país. De manera que esto quiero hacerlo como una invitación muy sincera y muy amable a que quienes piensen distinto a lo que está sucediendo nos lo hagan saber para podernos en este punto de información que lo consideramos sumamente importante. ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que hemos tenido hoy una reunión supremamente importante, porque la conferencia del doctor Teopo Plada en realidad nos trae un pedazo de la historia absolutamente trascendente y nos revive la responsabilidad que nosotros debemos tener en la defensa del Libertador, en sus ideales y en sus planteamientos, generosos, grandes, magistrales y ejemplares. Y sobre eso, tratar de corregir esos otros daños que se causaron con la ligereza de algunos de nuestros conferencistas y de nuestros presidentes que trataron de aliviar un poquito la situación para meter un poco la intención de que esa izquierda que hoy se nos presenta ya con muchas garras y con mucho poder, se nos fue instaurando en la patria para la perdición de todos. Esto es muy peligroso y hay que tenerlo en cuenta. Con esto les hago llegar un cordialísimo abrazo y nuestra gratitud por haber estado presentes en el día de hoy. Vemos que ha habido mucha gente en la audiencia y que afortunadamente por los métodos que estamos utilizando, estas conferencias están llegando a cerca de 1000 personas. De manera que esto lo tenemos que sostener y engrandecer, y por eso los invito a que en el año entrante, cuando reanudemos nuestras labores, podamos contar no solamente con ustedes, con su entusiasmo, sino con las personas que ustedes nos puedan invitar y nos traten de acompañar en esta dura, larga y absolutamente indispensable labor. Muchas gracias a todos